Es un placer poder una vez más compartir con ustedes la santa palabra de nuestro Señor. Le doy la gloria y la honra, pues porque Él es quien nos da la salud, nos da la fortaleza, nos da la sabiduría para poder estar a su servicio en todo tiempo y en todo lugar. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, el que estábamos llevando a cabo. Estábamos en el versículo 11, del capítulo 4 de Efesios, en el versículo 11, ¿verdad? En el capítulo anterior que habíamos visto, nos habíamos quedado por esta parte de la carta de Pablo a la iglesia de Éfesos. En realidad estamos avanzando en nuestro estudio, el cual está tratando este tema un poquito delicado, que es las denominaciones en la iglesia cristiana. Se lo ha titulado Las denominaciones en la iglesia cristiana porque hay una corriente de nuevas enseñanzas, de nuevas doctrinas que le están haciendo mucho daño al cristianismo en general. Y es muy necesario tratar estos temas porque vemos a nuestro alrededor que algo no está bien, que algo está sucediendo, que está dividiendo a la familia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces algo está sucediendo y debemos hacer algo al respecto. Nosotros lo que podemos hacer es predicar lo que dice la Biblia sobre estos temas, ¿verdad? Nosotros no podemos salir a las calles con pancartas a querer desintegrar todas las denominaciones porque sería absurdo. Solo tenemos que predicar la palabra del Señor conforme a estos temas, ¿verdad? Estábamos en el libro de la carta a los Efesios del apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Ahí nos quedamos en el estudio anterior. Pero antes de ir a la palabra del Señor, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amado Padre, glorioso y majestuoso Señor de todos los tiempos, es un honor, es un privilegio poder compartir tu palabra nuevamente, Señor. Gracias te damos porque muchas personas somos bendecidos por medio de tu santo evangelio. Oh Señor, reconocemos que nos alimentas, que nos edifica, Señor, como iglesia tuya, como tu santo cuerpo. Nos das la vida en abundancia por medio de tu palabra. Hoy ponemos en tus manos, Señor, todo nuestro ser para aprender más de ti, Señor. Anhelamos ser bendecidos por tu santa palabra y tu santo poder. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría para poder entender tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, en una reunión, o sea, estábamos dando una charla eh, en una de estas clínicas de rehabilitación que hacen, que reúnen a los jóvenes para que se rehabiliten sobre algún tipo de inclinación que tengan ellos, ¿no? Ellos dicen que, bueno, son adictos, es lo que ellos profesan, pero es simplemente una inclinación de sus deseos. Sin embargo, estábamos en esta reunión y un joven se levantó, porque estábamos tocando estos temas de las denominaciones, qué daño le hace a la iglesia cristiana. Y un jovencito se levantó y me dice, eh, ¿cómo está? Me dice, predicador. Una pregunta me dice, ¿por qué se divide la iglesia cristiana? Me dice. Entonces yo le digo, a ver, cuéntenos, ¿cómo es eso? Su pregunta. ¿Tiene algo que ver con alguna vivencia? Y él me dijo, sí, me dice, pastor, me decía. Bueno, le digo, yo soy solo predicador. Y él me dice, sí, me dice, hermano, me dice, yo he visto cómo dos tías, me dice, siempre van a mi casa. Una es cristiana evangélica bautista, me dice, y la otra es pentecostés.
Y siempre que ellas se ponen, las dos, se ponen a charlar en mi casa juntas, se terminan peleando y al final de la conversación hasta se salen insultando, me dice. Y me dice, ¿a qué le podemos atribuir este tipo de incoherencia? Me dice, se supone que los hermanos son unidos. Y bien, eso me dejó claro que esto de las denominaciones, claro que le hace daño a los cristianos, porque imagínense en un estadio que haya 300 personas que dicen ser cristianas y en sí están divididas en 6 denominaciones distintas, nunca se van a poner de acuerdo. Pero ¿qué tal si las 300 personas cristianas fueran solamente cristianas, como dice la Biblia? ¿Qué tal si solo siguieran a Cristo y no a la corriente de este mundo? Verá, es un problema esto de las denominaciones. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor en el libro de Efesios 4, de 11 y 12, dice que la iglesia de nuestro Señor ha sido edificada y ha sido constituida ya. Dice el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, entonces aquí tenemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya es constituida, ya la constituyó. De hecho, la palabra del Señor, la Biblia, ya se terminó de escribir. Entonces, hoy no podríamos ver a los profetas y a los apóstoles. Mire cómo especifica el texto. Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Hasta ahí vamos a ver, ¿no? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bien, hay denominaciones que hoy en día enseñan que existen profetas y que existen apóstoles. Y de hecho hacen una publicidad unos meses anterior y en la publicidad dice pues que un profeta de Puerto Rico viene al país y que lo van a recibir en esa congregación. Y las personas creen aquello. Es lamentable que teniendo la Biblia en la mano, las personas crean aún en este tipo de cosas, que aún crean que en este tiempo existan profetas o apóstoles. La Biblia enseña que el Señor constituyó su iglesia, el Señor ya la constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bien, vamos a concentrarnos en esto de los profetas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a irnos dando cuenta que sí, es el fundamento. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es tal y cual nosotros podemos ver un edificio. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es así. Vamos a ilustrarla como la palabra de Dios lo dice. Es como un edificio donde hay bases, ¿no? Los albañiles y los fierreros hacen las bases y comienza la edificación. La edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es así mismo. Y nosotros debemos ser edificados en el fundamento de quienes hacen la base del edificio. Entonces los profetas y los apóstoles, ellos comenzaron a hacer la obra. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Comenzaron a hacer la obra y pusieron bases firmes para que nosotros podamos creer en el fundamento que ellos pusieron. Y el fundamento de ellos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos hicieron su trabajo para la escritura, para que la palabra de Dios llegase a nosotros como la podemos ver. Es un trabajo
realmente extraordinario de nuestro Señor. Es una labor muy perfecta. La palabra de nuestro Señor es perfecta. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, tenemos aquí la declaración muy precisa para que nosotros podamos entender. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de los Efesios, ¿no? Y dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, aquí tenemos ciertas palabras que podemos ir subrayando, ¿no? Comienza este versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vean que cuando la palabra de nuestro Señor hace hincapié en algo es porque es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada allí. Dice que el fundamento de la iglesia es los apóstoles y profetas. Aquí no hay pastores, aquí no hay maestros, porque ellos son el fundamento, la base. ¿Cómo así? Claro que sí. Los apóstoles iniciaron este caminar en un curso intensivo de 3 años siguiendo al Señor Jesucristo. Y ellos lo vieron, y ellos palparon, y ellos lo tocaron, ellos vivieron con nuestro Señor. Y es por eso que ellos creyeron y ellos fueron realmente capacitados para llevar una labor de empezar una obra como es la de nuestro Señor. Empezar en el Evangelio para nosotros los gentiles. Pero los profetas habían hecho una labor mucho más atrás y entonces los profetas habían precisamente traído la profecía de que el Señor Jesucristo iba a venir por primera vez, ¿verdad? Allí los profetas traían muchas profecías para el pueblo de Israel, pero principalmente ellos traían la profecía que iba a llegar a la tierra el Mesías, el Cristo, y ya estaba profetizado, ya estaba preciso los días exactos, las horas donde iba a nacer, de qué vientre iba a nacer, estaba todo profetizado. Y ese es el punto, mis queridos amigos. Los profetas son profetas precisamente porque traen profecías que se cumplen. Mi querido amigo, mi querida amiga, hermano, hermana, si llega una persona que no podría ponerle un nombre, pero si llega una persona diciendo que es un profeta a su congregación, póngale mucho cuidado y escuche bien lo que dice. Verá, el profeta es profeta porque trae profecías que se cumplirán, pero más que eso, los profetas fueron traídos a la tierra para la obra literaria de la Santa Palabra de Dios. Si la obra literaria de la Santa Palabra de Dios ya está terminada, porque al finalizar el libro de Apocalipsis dice, y este es el fin, o sea, el final de todo. A ver, tenemos un inicio, el libro de Génesis, y un final, el libro de Apocalipsis. La Biblia no se está escribiendo, la Biblia ya se terminó de escribir. Y un profeta en este tiempo, ¿qué profecías traería? ¿Qué más se le puede agregar a la palabra de Dios? Y ese es el daño que ocasionan las denominaciones que enseñan que aún existen profetas. ¿Por qué? Porque los profetas son personas enviadas de Dios para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Verá, si hay un profeta, pongámonos a pensar. Viene un profeta aquí a Guayaquil y lanza una profecía. Bien.
¿Esto hasta dónde llegaría? No llegaría a todos los creyentes, ¿verdad? A Asia Menor, no llegaría a el África. Esta profecía solo sería para un poquito de creyentes en una iglesia que no se regaría mucho esa profecía. Dios es justo, Él es perfecto, y si Él da una profecía es para que todo el mundo la sepa. Y ha pasado 2000 años, un poquito menos de 2000 años desde que se terminó de escribir la palabra de Dios, cuando el apóstol Juan y profeta, él es apóstol y profeta, dio la profecía de cómo será el final de estos tiempos en el libro de Apocalipsis. Entonces, la credibilidad de la palabra de Dios se da porque los hechos profetizados se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán. Nosotros como seres humanos no podemos agregarle nada, no podemos traer otra profecía porque todo está escrito. Es muy necesario que vayamos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no va a dar una profecía para un país. Y entonces, la justicia de Dios, ¿dónde queda? Si Él es justo, Él da una profecía que se dará en estos tiempos, pero todo el mundo la conocerá. Esa es la justicia de Dios. Entonces imagínense, llega una persona y dice que es profeta. Y qué lamentable que la gente siga esta corriente de herejías, que siga esta corriente de doctrinas mal fundamentadas. Porque un profeta, ¿qué va a ser en este tiempo? Ya la Biblia se terminó de escribir. ¿Y qué profecías traería al pueblo de Dios? Recuerde que por medio de Satanás también se los puede engañar de esa manera, y eso es que vamos a seguir estudiando en este tiempo. Bien, dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire que hace énfasis en la edificación. Vamos a tener que ir creciendo por la palabra de Dios, no por lo que la gente enseñe con un libro anexo. En muchas religiones o denominaciones que se van creciendo en este mundo, enseñan con un libro anexo, ¿no? Y dicen, bueno, este es el libro que Dios le dio inspiración a tales personas, y bueno, y ahí llevan un versículo bíblico de vez en cuando y se abre el libro, no la Biblia. Entonces, esa es una enseñanza muy malévola, porque la Biblia se la lee a la luz de la palabra del Señor y no tiene que tener un libro anexo para entenderla. Solamente el Espíritu Santo le enseña al hombre a entender su palabra. Entonces dice en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 5, tenemos otra declaración sobre este asunto. Dice el versículo 5 del capítulo 3 de Efesios, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Miren que la palabra del Señor mismo habla del misterio. Hasta que nuestro Señor Jesucristo no llegaba a la tierra, por medio del vientre de María nació un hombre ante los ojos de la humanidad común y corriente, pero hasta allí solo habían profecías de su venida. Pero el misterio de Dios, el Altísimo, de nuestro Padre Celestial, se lo da a conocer nuestro Señor a los apóstoles y a los profetas. ¿Sí? Estaba profetizadas muchas cosas, pero la gente no entendía. Cuando viene el Señor Jesucristo, las profecías pasadas tomaron vida, tomaron un rumbo diferente, y entonces los profetas pasaron a tener un poquito más de claridad en las profecías porque se cumplieron, se cumplen y se cumplirán. Por eso son profetas de Dios. Dios no enviaría a un profeta a lanzar una palabra y no se cumpla. Entonces no es real. Bien,
Entonces el texto dice aquí, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien, el apóstol Pablo estaba hablando en aquellos tiempos que estaba creciendo el Evangelio de nuestro Señor. Y entonces él hace énfasis en esto y dice, bueno, el misterio que nunca antes se dio a conocer, este mismo misterio se da a conocer ahora por medio de los apóstoles y profetas. Una vez más, vuelvo a repetirlo, por medio de los apóstoles y profetas por el Espíritu. Ellos estaban haciendo la base de nuestra iglesia, y ellos estaban fundamentados en quien es el arquitecto, quien es la piedra angular de nuestra iglesia. El ángulo principal. Mire lo que dice en el primer texto que leímos, dice, edificados en el libro de Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento de los apóstoles es nuestro Señor Jesucristo. Y en el fundamento de los apóstoles nosotros edificamos nuestra fe. Vamos creciendo en el fundamento de los apóstoles y profetas. Este texto es muy importante que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque si hay denominaciones que dicen que aún existen profetas y la gente cree que esos profetas vienen de Dios, ojo, que van a creer en el fundamento de esos profetas. Y si esas personas que dicen ser profetas comienzan a dar una nueva doctrina, la gente cree. Porque dicen, ah, no, es un enviado de Dios y Dios es el que manda. Pues bueno, vamos a seguir en esta doctrina porque me parece que hay que respetar la doctrina de Dios. Pero la doctrina de nuestro Señor está escrita, es la Biblia. No hay más doctrina de Dios. No hay más palabra de Dios. Está escrita la palabra del Señor. Solo tenemos que creer en su palabra. No tenemos que ir a buscar más fundamentos, ni más profetas, ni más apóstoles, porque ya está edificada la base de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y vamos a leer un versículo más sobre qué nos habla la Biblia sobre los apóstoles y los profetas. Dice en el libro de Apocalipsis 18, versículo 20, dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Una vez más, habla de los apóstoles y profetas. Son la base de la iglesia. Una vez que ya la Biblia fue totalmente terminada, fue escrita en toda su totalidad y fue puesta en conocimiento público, entonces no hay nada más que podamos agregar. Ya lo demás ya es cuestión de religiosidad. La religión es todo aquello lo que el hombre agrega a la gracia. La religión es todo aquello que el hombre agrega a la gracia. Y si el hombre agrega la enseñanza de que aún vendrán profetas, a anunciar una profecía, entonces ya esos son actos religiosos que lamentablemente suceden en nuestra sociedad. Bien, entonces vamos a seguir, ¿no? En el libro de Apocalipsis que estábamos leyendo, voy a leerlo una vez más. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Es muy importante que lo podamos leer en el contexto, un poco más en el contexto y el pretexto, porque ahí podemos entender este versículo, ¿no? Estamos haciendo un resumen para ver lo que la Biblia habla de los apóstoles y profetas, que son algo que está escrito, no es algo que se lo dice la gente. Pero, sin embargo, muchas doctrinas insanas van creciendo sobre esta tierra y están dañando al cristianismo, porque las denominaciones lo que hacen es separar a los creyentes para que no crezcan juntos
y hay grupos de denominaciones diferentes para poder maniatarlos, se podría decir, a los creyentes que buscan con todo su corazón al Dios Todopoderoso. Bien, en el libro de Lucas, capítulo 11, el versículo 48 y 49, tenemos también otra declaración sobre esto. Dice de modo el 48, Lucas 11, 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos lo mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos mataron, y de ellos a unos matarán y otros perseguirán. Mire que está dejando claro que a los apóstoles y profetas siempre les fue mal. Por traer profecías de nuestro Señor, siempre les fue mal. Aquí está diciendo que ellos saben que los profetas que le trajeron profecía a los padres de los israelitas fueron muertos, o sea, los mataron. Dice, de modo que soy testigo y consentidores de los hechos de vuestros padres. O sea, consentidores es que están de acuerdo, ¿no? Con que los padres hayan matado a los profetas que traían las profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que esto iba a seguir, o sea, la labor de los apóstoles y de los profetas no fue fácil, porque ellos casi todos terminaron de la misma manera, muertos, apedreados, arrancados, degollados y distintas maneras que los mataron cruelmente. Y uno de ellos es nuestro Señor Jesucristo, que lo mataron con más crueldad que a todos. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Bien, no la tenían fácil los profetas y los apóstoles, y ni qué decir, pues del profeta y apóstol Juan, que escribió este libro de Apocalipsis. Él tuvo que irse, estuvo aislado en la isla de Patmos cuando escribió este libro allá por los años 80, 70, 80 después de Cristo. Él escribió este libro de Apocalipsis en su vejez y fue el último apóstol que murió. Entonces ya a los demás los habían eliminado y la Biblia hace énfasis que este hombre escribió este libro como la última profecía. ¿Por qué digo la Biblia hace énfasis en esto? Porque dice, en el libro de Apocalipsis dice, y este será el fin. O sea, está de principio a fin escrito la palabra de nuestro Señor, cómo se llevará a cabo en este lugar. Bien, es muy importante que vayamos un poquito despacio, aunque estamos haciendo un estudio un poco breve, porque, bueno, lo ideal es hacerlo más profundo, pero estando en una congregación, siguiendo día a día con el estudio. Pero gloria a Dios por este tiempo que podemos transmitir para ustedes. Yo les invito a seguir en nuestro estudio en un nuevo capítulo, ya que se nos ha culminado esta media hora de estudio y vamos a seguir con este estudio de los profetas y apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. Bien, les invito a continuar con nuestro estudio en nuestra próxima reunión que tengamos, ¿verdad? La gloria sea para nuestro Señor y que el Señor los bendiga grandemente. Los espero en la próxima oportunidad, si Dios así los quiere.